Hola a todos y todas, llegamos al último video sobre el capítulo de algoritmos de clustering. Ahora vamos a ver otro algoritmo muy famoso que es muy distinto a K-media, por eso lo encuentro interesante de ver, porque muestra otra visión, otra filosofía de ver el problema de clustering, que es la idea de la noción de densidades. ¿Ya? Este algoritmo se llama DB-Scan. Entonces el algoritmo de clustering basado en la idea de densidad, y la noción de densidad es la cantidad de puntos que hay en una región. Entonces la idea de DB-Scan, uno, es que no depende, encuentra la cantidad de clusters por sí sola. Y segundo, es fuerte para encontrar clusters no esféricos, o sea, con formas raras. Entonces la idea de DB-Scan es que los clusters son regiones de alta densidad que se separan por regiones de baja densidad. O sea, tengo regiones de puntos con muchos puntos, esa región es un clúster, y después vienen unas regiones de pocos puntos, que son ruido, outliers, y después vienen otras regiones de muchos puntos. Entonces la idea es que si yo tengo una región densa con una forma rara, incluso si hay dos puntos que están muy lejos entre sí en esta forma, igual son en teoría un clúster. Entonces la idea es que estas regiones densas son los clústeres. Generalmente las zonas de poco densidad son los puntos que aparecen en zonas de poca densidad generalmente son ruido. Y se define entonces la densidad de un punto como el número de puntos que tiene dentro de un radio. O sea, si estoy usando distancia euclidiana, tomo un punto y veo cuántos puntos tengo a una distancia menor que un parámetro. Y eso es la cantidad de puntos que tengo en mi densidad. Si eso es mayor que algo, significa que estoy en una región densa. Si es menor que ese algo, que es un parámetro, estoy en una región poco densa. ¿Ya? Entonces, entremos ahora a un par de definiciones para ver cómo funciona DB-Scan. DB-Scan asume que tiene dos parámetros, EPS, que es el radio que yo especifico, o sea, que es una distancia al final, y min points, que es un parámetro que me dice número mínimo de puntos en una región para considerarla un clúster de cierta manera, o una región densa. ¿Ya? Entonces yo tengo mis puntos, que son mi input, igual que en K-media, son datos sin etiqueta, y son numéricos generalmente los atributos, para tener noción de distancia euclidiana. Y le doy estos dos parámetros, ¿no? EPS, que es el radio, y min points, que es el número mínimo de puntos en una región. Y en base a eso, cada punto de mi espacio puede pertenecer a tres categorías. Puede ser un punto core, un punto border o un punto de ruido. ¿Qué es cada cosa? Un punto core es un punto que tiene más puntos que min points, que este parámetro, a distancia de EPS. Entonces, si por ejemplo min points es 4 y EPS, qué sé yo, es 3, todos los puntos que tengan más de 4 puntos con distancia menor que EPS van a ser puntos core. ¿Ya? Y los puntos core son los puntos que siempre van a estar dentro de un clúster. ¿Por qué? Porque pertenece a una región densa. Los puntos border son los puntos intermedios. ¿Qué son? Son los puntos que tienen menos que 20 puntos en su radio, pero están en la vecindad de otro punto core. O sea, son puntos que no tienen puntos en su radio, pero existe al menos un punto core que sí tiene este punto border en su radio de distancia menor que EPS. Entonces los puntos border son puntos que están cerca de algún clúster o están como en la frontera de algún clúster. Y un punto noise es cualquier punto que no es considerado ni core ni border. O sea, cualquier punto que tiene menos de puntos en su radio y no está en la vecindad de ningún punto core. Y esos puntos los vamos a conocer como ruido, ¿no? O sea, un punto que está alejado de todo, según estos parámetros, es ruido. Y no va a pertenecer a ningún clúster. Entonces acá visualmente, acá tenemos un punto core. Entonces el radio, EPS, tiene este largo de acá, que aquí me da la impresión que sería 1, según este espacio que hay acá, este espacio cartesiano de acá. Entonces este es un punto core porque en su radio tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, más de min points. Min points es 4. Este punto de acá, ¿cuántos puntos tiene en su vecindad? 1, 2, 3. Entonces podría ser un punto ruido. Pero no es ruido porque este punto de acá, uno de sus puntos en su vecindad, es un punto core. Entonces este lo llamamos un punto de borde, un punto de frontera.
Y este punto de acá, en su frontera, en su radio EPS, EPS era 1, EPS en su radio EP1 tiene exactamente 2 puntos, que es menor que min points, y ninguno de estos puntos es un punto core. Entonces este punto sería ruido en mi espacio. Entonces, siguiendo esa lógica, DBScan lo primero que hace, toma el dataset y recibe los parámetros EPS, min points, y va a etiquetar todos los puntos en estas 3 categorías: ruido, core y border. Y de ahí lo único que hace es todos los puntos core que están cerca entre sí lo empieza a colorear de un mismo clúster. Que esto se explica acá. ¿Ya? ¿Qué hace el algoritmo entonces? Básicamente, primero pinta todos los puntos como core, border o ruido, y después cualquier par de puntos core que tenga una distancia entre sí menor que EPS son asignados al mismo clúster. Entonces tomo un punto core, lo pongo a un clúster, y después empiezo a ver todos los vecinos que tenía a menos de EPS y lo empiezo a meter al mismo clúster. Y empiezo a iterar. Entonces cualquier punto border que esté a una distancia menor que EPS de un punto core se le asigna el clúster del punto core. Entonces los puntos border también los asigna el clúster del punto core que los tenía en su vecindad. Puede pasar que un punto border esté en la vecindad de puntos core de distintos clusters y hay que tomar una decisión, generalmente para el que está más cerca. Y todos los puntos que fueron ruido los elimino, no pertenecen a ningún clúster. Y este es el pseudocódigo. Entonces, llego primero, tomo el dataset, etiqueto todos los puntos como core, border o ruido en base a los parámetros EPS y min points y elimino todos los puntos ruido. Entonces, automáticamente DBScan borra outliers, que es algo súper útil. De hecho, DBScan se puede usar solamente para preprocesamiento, por ejemplo, para borrar los outliers y después correr K-media. ¿Sí? Después voy recorriendo mis puntos core y todos los puntos core que tengan a otro punto core en su vecindad los coloreo con el mismo clúster. Entonces todos los puntos de estos puntos conectados, que los voy conectando, como voy formando como un grafo que los conecta, los coloreo y esto forma un clúster. Y después tomo los border points y los asigno al clúster que esté asociado. Eso es lo que hace entonces que yo parto mi dataset, recibo mis puntos originales, EPS 10, min points igual 4, voy a cada punto, al final tengo que tener una especie de matriz de distancia. Tengo que tener una matriz de distancia de puntos y en base a eso veo veo si un punto es core, noise o border. Veo cuántos puntos tienen con distancia menor que este radio. Y en base a eso identifico entonces todos estos puntos que están en regiones densas van a ser puntos core y estos puntos que no alcanzan a estar son puntos de borde. ¿Ya? Y todos estos puntos que están lejos de todo son puntos de ruido. Y entonces después DBScan lo único que hace a los puntos core los empieza a unir y empieza a armar clusters. ¿Ya? Entonces acá hay un cluster, acá hay otro cluster y empieza a armar los clusters. Y esto es lo que me sale. Entonces es súper interesante porque, por ejemplo, este punto de acá está más cerca a este que a este de acá, pero porque como que sigue un camino de puntos densos, forma clusters con formas no esféricas. Y además fue capaz de identificar por sí solo la cantidad de clusters. Entonces es un algoritmo que es muy recomendado para probar y por esas propiedades que tiene. Entonces puede resistente al ruido y puede encontrar clusters de diferentes formas y tamaños. Cuando se cae con clusters de densidades variables. O sea, si tengo un clúster de baja densidad como este y este de más alta densidad, puede que confunda los datos de baja densidad como ruido. ¿Ya? Y otra cosa más que cuando se puede caer es cuando tengo datos de alta dimensionalidad. ¿Ya? La clásica dimensión de la maldición de la dimensionalidad, cuando tengo muchas dimensiones, la noción de distancia se vuelve complicada porque todos los puntos empiezan a estar igual de lejos entre sí. Y entonces lo mismo que la definición de densidad se vuelve compleja. Entonces lo único que me falta hablar de DBScan es cómo yo escojo min points y EPS. Ya, ¿cómo yo determino EPS? Acuérdense que el radio para que un punto sea borde punto core y min points, que es el tamaño de ese radio.
lo que yo necesito es analizar el comportamiento de la distancia de un punto a su késimo vecino más cercano. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tengo que asumir que cada un valor dado, supongamos que generalmente depende de las dimensiones de mi dataset, supongamos que k igual 4. Lo que yo espero es que los puntos que estén en un clúster, su cuarto vecino más cercano esté relativamente cerca. Mientras que los puntos que no están en ningún clúster, su cuarto vecino más cercano esté lejos, esté mucho más lejos. Entonces lo que nosotros esperamos es que el comportamiento de KDist en algún momento se pegue un salto, y ese salto nos permita, nos ayude a definir EPS. Entonces, para puntos que pertenecen a un clúster, el valor de KDist va a ser pequeño, siempre y cuando el valor de K no sea mayor que el tamaño del clúster al que pertenecen. Entonces, K no puede ser muy grande. Entonces, para puntos que no pertenecen a un clúster, como los noise points, el valor de K debería ser alto. Entonces, yo puedo graficar esto, ¿ya? Entonces, puedo, para todos mis datos, para todos mis puntos, calculo la distancia que tienen a su cuarto vecino más cercano, ¿ya? Y los ordeno de manera creciente. Entonces, grafico KDist versus la cantidad de puntos con ese valor, ¿ya? Entonces, van a haber poquitos puntos que su cuarto vecino más cercano, por ejemplo, está muy cerca, ¿ya? Y esto crece lentamente. Y en algún momento se pega un salto, ¿no? Entonces, en este momento que se pega el salto, es el punto en que ya son los puntos donde ya no pertenecen al clúster, ya no tienen, ya el cuarto vecino más cercano no pertenece a su clúster. Entonces ya está lejos de ahí. Y este salto nos permite a nosotros de identificar el valor de EPS. Entonces, EPS va a ser el valor de KDist cuando ocurre el salto, y min points va a ser el valor de K. Entonces igual hay un truco porque K es un parámetro, ¿ya? Pero por lo menos acá tengo un parámetro igual que K medias. Entonces con DivScan uno lo que tiene que hacer es partir con un parámetro, hacer esto, encontrar el valor del salto, y el valor del salto nos va a definir entonces el tamaño del radio, ¿ya? Y es el radio adecuado para usar con DivScan. Y eso, este fue el último algoritmo de clustering que vimos, entonces, que es muy distinto a K-means, basado en la noción de densidad, y tiene la ventaja de que puede encontrar clusters no esféricos con formas raras y que no hay que escoger el número de clusters. Pero tiene el problema de que no se porta muy bien con alta dimensionalidad, tampoco tan bien con clusters con densidad variable, y que hay que calibrar estos parámetros, min points y EPS. Lamentablemente en cluster, y el gran problema de clustering, que a diferencia de clasificación, no tenemos una métrica directa para evaluar. Entonces, en clasificación uno siempre puede poner todas las combinaciones de parámetros que en cross validation nos dé menor error. Acá, como no es directo la evaluación en base a una métrica, es muy difícil calibrar. ¿Qué más les quería decir? También las formas de evaluar a veces son dependientes de la técnica. O sea, por ejemplo, SCE, la suma de los errores cuadráticos, tiene mucho sentido en K-media, que busca encontrar clústeres esféricos, pero no tiene sentido en DivScan, ¿ya? Porque en DivScan puede que este clúster tenga un SCE súper grande, pero un buen clúster, porque en verdad tiene puntos entre sí que están muy lejos, este y este, todos están lejos, ¿ya? Pero la noción de DivScan está en la noción de densidad. Entonces no tiene el sentido aplicar SCE acá, por ejemplo. Entonces, otra dificultad de clustering es que no es la evaluación no es directa. Van a ver con Bárbara técnicas más cualitativas para poder evaluar los clusters. Existen otras técnicas de clustering que no vimos en esta clase. Hay una basada en redes neuronales que se llaman mapas autoorganizados o redes de Cojonen. Existe una versión difusa de K-medias, que es la extensión a K-medias, pero con clustering probabilístico. O sea que un punto puede pertenecer a más de un clúster. Y existen métodos totalmente probabilísticos basados en métodos estadísticos, como una mezcla de Gaussiana. Entonces, que yo asumo que mis datos son generados por una mezcla de distribuciones normales, y la pertenencia al clúster es la probabilidad que me haya generado esta distribución. Y para eso ahí se usa un algoritmo que se llama Expectation Maximization, EM, que es como una versión de K-medias, pero probabilística. Y eso. Con eso terminamos la clase de clustering. Nos vemos.